Hola, bienvenidos a mi canal Sendero Oscuro. Bueno, aquí voy a hablarles sobre las protecciones energéticas, la protección espiritual, cómo funciona y por qué es tan importante también de entender, por qué es tan importante de saber usar distintas protecciones. Y también esto es una introducción a cuando se empiece a dar el videocurso de mediunidad. O sea, este va a ser como un caballito de batalla de video para que ustedes lo puedan escuchar cuando necesiten protección espiritual o protección energética, ¿sí? Eh, Estos datos que yo voy a dar acá, muchos son de experiencias propias y también de distintas fuentes que fui buscando, que es necesario saber de diferentes personas que han trabajado obviamente las protecciones para distintos trabajos, ¿sí? Acá no voy a especificar si es para un brujo o para alguien que trabaja solamente con mancias. No, esto puede servirle a cualquier persona, indistintamente de que trabaje su energía o no, o trabaje con entidades o no, ¿sí? Bueno, la protección energética, primero y principal hay que entender cómo funciona, ¿sí? Nosotros somos personas, seres humanos, que obviamente tenemos un campo energético en el cual tenemos distintos cuerpos, ¿sí? Tenemos el cuerpo etérico, el cuerpo astral y también tenemos los chakras por los cuales la energía fluye dentro del cuerpo, regulando los órganos, regulando lo que tenga que ver las emociones, el cuerpo mental también. Entendiendo que somos de esa forma, ¿sí? De esa forma venimos a encarnar en la tierra como almas, entendiendo que funciona así, nuestros cuerpos también entendemos que funcionan a nivel físico y mental, que es como lo primordial en la tierra, ¿sí? El cuerpo físico generalmente puede sufrir a veces dolores, puede sufrir accidentes. Entonces, cuando nosotros nos protegemos energéticamente, no solamente lo estamos haciendo energéticamente, sino que también cuando vamos, digamos, a protegernos físicamente, tenemos unas tres, digamos, ramas de cómo defendernos, ¿sí? Es como que la parte física nos va a mostrar el espejo de lo que debería ser una protección energética, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que son, cuando se defienden, defensivas, ¿sí? Solamente se defienden. Hay otras que atacan, que contraatacan, y otras que resisten el golpe, ¿sí? Esto es un ejemplo físico para que ustedes entiendan cómo funciona la protección a nivel energético, ¿sí? Ahora, a nivel energético, ¿cómo podría ser esto? ¿Sí? Bueno, la gente que se defiende a nivel energético de una manera resistente, que aguanta todo lo que venga a nivel energético, va a resistir todo ataque energético. Luego va a estar la que va a evadir las situaciones, no las va a enfrentar, o sea, va como a huir. Y luego va a estar el que va a confrontar, el que va a pelear, el que la va a dar toda y va a defenderse, ¿sí? Contraatacando al oponente a nivel energético, ¿sí? Bueno, a nivel invisible, esto se da igual que cuando lo estamos mostrando a nivel físico, ¿sí? Estamos mostrando que todo lo que yo puedo hacer con mi cuerpo también lo puedo hacer a nivel energético. Entonces, ¿cómo podría ser a nivel energético estas protecciones? ¿Sí?
Bueno, lo primero que uno podría formar con la mente, porque recordemos que el principio del hermetismo es todo es mente, todo en el universo es mente, todo es mental. El primer escudo que deberíamos formar es en nuestra mente, es con la vibración misma, ¿sí? Por ejemplo, si estamos contentos, si hacemos ejercicios, si elevamos nuestra vibración con buen humor, con confianza, con firmeza, con saber que todo lo malo que me están enviando o que yo estoy percibiendo se va a deshacer, esto es un escudo como natural, ¿sí? Porque nuestra propia energía nos va a proteger, ¿sí? El tener buenas intenciones, ¿sí? El tratar de manejar estos pensamientos de, le deseo lo peor al otro, eh, quiero que le vaya mal a aquel, a aquella. Todo eso, tratar de limpiar la mente y crear un escudo defensivo con la misma vibración. Ese es uno de los más fáciles, ¿sí? Que podemos utilizar con la propia visualización, también con los dichos, ¿sí? Con todo lo que tenga que ver con la palabra, ¿sí? De elevar esta vibración. Se puede utilizar mucho, hace mucho tiempo había una teoría de, un, no era teoría, era como un taller o era como un curso que la gente hacía de ir a un lugar y reírse, ¿sí? Y uno dice, pero, o sea, está loca esta gente que se ríe. Y en efecto, el reírse, el pasarla bien, es un escudo energético, ¿sí? Es uno de los primeros escudos defensivos ante lo que nos pueda llegar a pasar. También lo que hay que cuidar muchísimo es el estado emocional, ¿sí? Si tenemos emociones negativas, generalmente esto va a atraer más situaciones negativas y lo que va a hacer es crear como pequeños agujeros en nuestra aura y va a empezar a penetrar distintos ataques energéticos y no nos va a estar cubriendo, ¿sí? Deberíamos cuidar esa parte, aunque a veces es difícil porque obviamente la vida no es fácil para nadie, hay que tratar de cuidar estos dos puntos, ¿sí? La mente y las emociones. Tratar de empezar a subir el nivel de vibración, como les decía, tratando de cuidar lo que se habla, de lo que se piensa, y eso va a hacer que nuestra vibración no caiga, ¿sí? No caiga y no tengamos este problema de que la vibración nos cambia cada rato y nos pueda estar creando como fisuras en nuestras protecciones energéticas, ¿sí? Ahora, también lo que hay que cuidar mucho es el tema de cuando hay discusiones, cómo afrontarlas, ¿sí? Generalmente la gente cuando hay discusiones va a ir al choque, ¿sí? Pero si uno pone en la balanza el tema de las protecciones energéticas que son iguales a las protecciones físicas, por ejemplo, si alguien viene a atacarnos en la calle, hay gente que puede resistir un golpe, pero hay otra que va a contraatacar y otro que va a salir corriendo. ¿Cómo lo voy a enfrentar a eso ante una discusión? ¿Voy a salir corriendo mentalmente? ¿Voy a contraatacar o voy a resistir lo que me digan? Entonces, tratar de ver cómo podemos enfocar esta protección a medida de cómo seamos nosotros, ¿sí? Que se adecue un poco a nuestra personalidad y hacerla de uno mismo. Cualquiera de estas opciones está bien. No significa que una esté mejor que la otra, ¿sí? Este sería como consejos a nivel de protección energética, ¿sí? Cómo cuidarnos a nivel mental, a nivel emocional y cómo dar una respuesta ante ataques y todo lo que conlleve a situaciones que no sumen, ¿sí? Y que bajen la vibración. Bueno, también tenemos el tema de la protección espiritual, ¿sí? Porque la protección energética de cuidar nuestra vibración tiene que ver con la protección espiritual, va muy de la mano, ¿sí? Porque como sabemos, todo es mente, pero también todo es vibración, ¿sí? Depende de cómo nosotros vibremos,
la parte espiritual se nos van a acercar ciertos seres en nuestra vida o también ciertas entidades van a sentir como empatía o simpatía, vamos a decirlo así, mejor no empatía, pero simpatía en cuanto a nuestro nivel de vibración, ¿no? Entonces, uno de los escudos poderosos que podemos tener en cuanto a nivel espiritual es poder cerrar, como yo le decía, la mente, pero también el tener estrategias de combate, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre las entidades espirituales no van a venir como un ser humano normal, obviamente van a venir en otro nivel vibracional, desde otra índole. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que ya no vamos a estar lidiando con seres que yo estoy viendo. Voy a estar lidiando con seres que no estoy viendo. Entonces, uno de las protecciones contra entidades que son oscuras o que son como discordantes, ¿sí? Se necesita tener una mente muy fuerte, ¿sí? Saber bien quién soy a nivel espiritual, hacia dónde voy, qué es lo que quiero hacer para que ninguna de estas entidades tomen esta actitud de querernos confrontar y querernos hacer pensar cosas contrarias a quienes somos. Si bien nuestro nivel de vibración a veces fluctúa, tenemos que estar siempre en un mismo nivel, tratar de hacer ejercicio, tratar de tener contacto con la naturaleza, tratar de hacernos limpiezas energéticas también constantemente para que esto también repele a este tipo de entidades, ¿sí? Y lo otro es, algunos son bastante aventurados y pueden llegar a confrontar a este tipo de entidades, por ejemplo, diciéndole qué es lo que querés, a qué me venís a buscar, puedo darte algo a cambio, qué es lo que querés. Mucha gente toma esta actitud ante este tipo de entidades. Ahora, esto yo no lo estoy aconsejando, yo estoy diciendo que hay mucha gente que lo hace y le funciona, ¿sí? Si tienen una mente fuerte, lo pueden hacer. Hay que trabajar primero que nada con uno mismo para entender quién es el que me está atacando y quién soy yo a nivel energético. Cuando uno sabe esa diferencia, puede saber cómo contraatacar al otro. Hay que programar también muchísimo el tema del inconsciente para que este tipo de entidades no se acerquen a nosotros cuando vean una brecha dentro de nosotros. Entonces tenemos que empezar a cerrar brechas dentro de nosotros de falta de perdón, de rencor, de ira, de depresión, para que estos ataques mermen, ¿sí? Bueno, si no se puede hacer otra cosa porque la persona tal vez lamentablemente tiene ese tipo de problemas, empezar a entender que nadie puede atacarnos si uno no le da el permiso, ¿sí? Empezar a pensar que uno sí puede, ¿sí? Que sí puede contrarrestar a este tipo de entidades y que uno puede avanzar en este camino espiritual protegiendo su mente, ¿sí? Que es por donde más van a atacar. Otra manera de contrarrestar, por ejemplo, es a los vampiros energéticos, por ejemplo, que son entidades también oscuras, es visualizando que estamos dentro de un romboide que gira, que gira, que gira, que gira y sin parar. Y esto va a hacer que este tipo de entidades no se nos puedan pegar, ¿sí? Esto es todo a nivel mental. Es como una visualización, ¿sí? Como ellos son parásitos, van a querer adherirse. Entonces, al sentir que estamos dentro de un romboide que gira, que gira, que gira sin parar, esto va a hacer que salgan como despedidos, ¿sí? Es como un efecto. También hay que tratar de entender que este tipo de entidades se pueden pegar en el plano astral. Si estamos constantemente, por ejemplo, trabajando en el plano astral, por ejemplo, haciendo viajes astrales, proyecciones astrales,
empezar a cuidar un poco más con qué nos estamos conectando antes de irnos a dormir, ¿sí? Porque nuestra vibración va a ser muy importante, como yo les decía. Por ejemplo, cuando fue la pandemia, hubo un nivel de vibración muy bajo en la Tierra, porque la gente estaba pensando todo el tiempo en la enfermedad, ¿sí? Y en ese sentimiento de persecuta, ¿no? De que, ay, algo me va a pasar, algo me voy a morir, me voy a enfermar. Entonces empezar a trabajar con esas programaciones mentales que fueron quedando a través de los años, por ejemplo, con esta pandemia. Hubo mucho que en el plano astral quedó dando vueltas, ¿sí? O en la parte del éter, ¿sí? Como la conciencia colectiva y el éter, que es lo que está arriba de nosotros, que respiramos constantemente, todavía queda un poco de esa energía. Entonces tratar de desconectarnos con eso para que esto a nivel energético no nos puedan atacar, ¿sí? Como ir cerrando brechas, más que nada. Crearse escudos a nivel mental, más que nada tratar de trabajar con los elementos de la tierra para crear armas con los elementos de la tierra. Estoy hablando de los elementos naturales, ¿sí? La tierra, el aire, el fuego y el aire. Perdón si repetí alguno, porque tal vez lo repetí. Pero crear herramientas con estos elementos. Empezar a contrarrestarlos también con todo lo que uno consume, ¿sí? Empezar a ver qué es lo que estamos consumiendo a través de nuestros ojos, a través también de lo que uno come, empezar a ver si se puede nivelar nuestra energía con las comidas, porque eso también tiene que ver con que nos puedan atacar, ¿sí? Bueno, ¿cómo podríamos detectar, ¿no? A una entidad? Si estamos preparados para una guerra espiritual, podríamos empezar con una meditación y empezar a entender qué es lo que nos está conectando con esta entidad o por qué esta entidad se está conectando conmigo. Y hay muchas personas que tienen esta manera de confrontar a estas entidades directamente hablándoles, ¿sí? Recuerden que la mente a veces pensamos que es nuestro pensamiento, pero a veces son entidades que nos hablan, ¿sí? Que nos dicen, hace esto, hace lo otro, no sos bueno para nada, nadie te quiere. Y tratar de empezar a hablarles como si fuera un enemigo y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué me venís a atacar? ¿Qué querés de mí? O sea, como confrontarlos, ¿sí? O tal vez ponerse una defensiva a nivel mental. Y eso también podría ayudar un montón, como bloquearse, ¿sí? Como meterse en un cubo y decir, de acá no vas a pasar. Lo podríamos detectar así, mediante la meditación. Hay gente que hace viajes astrales y también se los encuentra, porque hay entidades que son, puede ser que la persona tenga una guerra espiritual en viajes astrales o en los mismos sueños, obviamente que ya nos conectamos naturalmente todo ser humano con el plano astral. Entonces, empezar a tener mucho más abierto la apertura del tercer ojo para entender qué es lo que nos está atacando, y cada entidad oscura va a tener un talón de Aquiles, ¿sí? Para poder contrarrestarlo. Entonces empezar a hacer este tipo de protecciones con la visualización para que cuando salgamos en el plano astral o cuando estemos soñando, obviamente que estamos en esa dimensión, crear escudos, como les decía, protecciones, sellos, símbolos. También puede ser que le pidamos a nuestros guías espirituales que nos den herramientas en las meditaciones y así poder contrarrestar este tipo de entidades y cuidar nuestro campo energético, nuestra vibración. Así que este tipo de videos que hablan sobre las protecciones espirituales tienen que ver muchísimo con el nivel de espiritualidad que tengamos, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay personas que recién están empezando en el campo espiritual
y por ende no van a tener guerras espirituales a todo trapo, ¿sí? Es, a ver, es poco común, ¿sí? Es poco común que suceda que una persona recién se está metiendo en el campo espiritual, se está descubriendo, está entendiendo quién es y que de repente tenga una guerra espiritual potente. Pero si así lo fuera, lo que está bueno es que la persona entienda quién es primero a nivel energético, como les comentaba al principio del video, entender por qué lado podría actuar, ¿sí? Si ser defensivo, si ser resiliente, si ser de huir. Y cómo manejar eso a nivel energético, ¿sí? Si la persona tiende a ser evasivo, si tiende a ser contrarrestar, desde esa forma tratar de ir a una meditación profunda, pedirle ayuda a los guías, que le den herramientas para poder crear una protección energética que va a ir acorde a la persona. Por eso digo que los principiantes en este tema no van a ser igual a alguien experimentado, ¿sí? Que necesita una protección mucho más fuerte. Entonces, desde esa mirada, empezar a crear sus propias protecciones energéticas. Lo que sí les voy a decir es que nadie tiene la verdad absoluta en este tema. ¿Por qué? Porque algunos pueden decir, pero lo que es bueno son los amuletos, lo que es bueno son los símbolos, o los tatuajes intencionados, la visualización con la mente, o los mantras, o las afirmaciones de protección. O también las oraciones, que son muy potentes también. Cuando una persona tiene muchísima fe y ora, es un gran escudo espiritual, ¿sí? Entonces, esto va a depender del camino espiritual de la persona y de la conexión que tenga la persona con el plano espiritual. Pero este video es un video más que nada instructivo de algo generalizado y de cómo entender más que nada cómo somos primero a nivel energético y cómo podríamos contrarrestar a nivel espiritual este tipo de entidades, ¿sí? Espero que les haya gustado, espero que les sirva en algún momento de su vida este video. Voy a seguir subiendo videos de este tipo porque son muy necesarios en todas las áreas de la vida. Así que voy a dejarlos primero con este video para que de a poco se vayan introduciendo en el tema de la mediunidad con el video curso. Y los espero el 6 de febrero, ¿sí? Para, digamos, el estreno del video curso que, como les comentaba, va a ser totalmente gratuito. Ustedes van a poder beneficiarse de esa información que yo voy a subir, de cómo los mediums transitan su vida espiritual, cómo se conectan con ellos mismos, con seres fallecidos, con seres interdimensionales, distintas dimensiones y así. Así que espero que les sirva. Bienvenidos a todos los nuevos en el canal. Gracias por estar aquí, por la confianza y nos vemos en un próximo video.